Les saluda el diácono Óscar López este domingo 28 de febrero, segundo domingo de Cuaresma. En el nombre del Padre, y del Espíritu Santo. Amén. Oración al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Conscientes de que estamos necesitados del amor, de la misericordia y el perdón del Señor, reconozcamos nuestro pecado. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Con un corazón contrito y humillado, dirijámonos a ese Padre de misericordia, Padre de ternura y amor, que siempre perdona nuestro pecado y nos lleva a la vida eterna. Amén. Hoy vamos a escuchar del Génesis capítulo 22, versículos 1 al 2, 9 al 13, 15 y 18. Al Salmo 115 vamos a responder: caminaré en la presencia del Señor en el país de la vida. La segunda lectura está tomada de San Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículo 31 al 34. Y el Evangelio de San Marcos, capítulo 9, versículo 2 al 10. Lectura del libro del Génesis. En aquellos días Dios puso a prueba a Abraham, llamándole: Abraham. Él respondió: aquí me tienes. Dios le dijo: toma a tu hijo único, al que quieres, a Isaac, y vete al país de Moria, y ofrécemelo allí en sacrificio en uno de los montes que yo te indicaré. Cuando llegaron al sitio que había dicho Dios, Abraham levantó allí el altar y apiló la leña. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, encima de la leña. Entonces Abraham tomó el cuchillo para degollar a su hijo, pero el ángel del Señor le gritó desde el cielo: Abraham, Abraham. Él contestó: aquí me tienes. El ángel le ordenó: no alargues la mano contra tu hijo, ni le hagas nada. Ahora sé que temes a Dios, porque no te has reservado a tu hijo único. Abraham levantó los ojos y vio un carnero enredado en los cuernos en la maleza. Se acercó, tomó el carnero y lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo. El ángel del Señor volvió a gritar a Abraham desde el cielo: juro por mí mismo, oráculo del Señor, por haber hecho esto, por no haberte reservado a tu hijo único, te bendeciré, multiplicaré a tus descendientes como las estrellas del cielo y como las arenas de la playa. Tus descendientes conquistarán las puertas de las ciudades enemigas, todos los pueblos del mundo se bendecirán en tu descendencia, porque me has obedecido. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo 115, caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Tenía fe aún cuando dije: qué desgraciado soy. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Señor, yo soy tu siervo, siervo tuyo, hijo de tu esclava. Rompiste mis cadenas, te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando tu nombre, Señor. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo, en el atrio de la casa del Señor, en medio de ti, Jerusalén. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no perdonó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará todo con él? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? ¿Será acaso Cristo, que murió, más aún resucitó y está a la derecha de Dios, y que intercede por nosotros? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En aquel tiempo Jesús se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos solos a una montaña alta y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no podía dejarlo ningún batanero del mundo. Se les aparecieron Elías, Moisés, conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús: Maestro, qué bien se está aquí. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Estaban asustados y no sabían lo que decía. Se formó una nube
que los cubrió y salió una voz de la nube: Este es mi Hijo amado, escuchadlo. De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó: No contéis a nadie lo que habéis visto hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Esto se les quedó grabado y discutían qué querría decir aquello de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. El Dios que nos fortalece y purifica. En este tiempo de Cuaresma recibimos una insistente llamada a volver a Dios, a reencontrarnos vitalmente con Él. Pero es esencial que nos preguntemos: ¿a qué Dios debemos volver? ¿Cuál es el rostro de ese Dios al que queremos mirar cara a cara y vivir para Él? Las lecturas de este día son una gran ayuda para purificar ideas, vivencias, sentimientos que podrían no coincidir con el auténtico rostro de Dios manifestado en Cristo Jesús. Cuando he tenido la ocasión de leer y comentar la primera lectura con grupos de adultos y jóvenes, invitándoles a que expresen libremente sus reacciones, se amontonaban las preguntas. Por ejemplo, ¿Dios pone a prueba? Resulta contradictorio que Dios violente a sus seguidores y se arriesgue a perderlos si tropiezan con sus pruebas. Pero además, no lo sabe todo Dios. ¿Para qué necesita hacer esas comprobaciones? Este Dios que pide el sacrificio de Isaac no parece un poco sádico, aunque al final interviene para que Abraham no lo lleve a cabo. ¿Es aceptable un Dios que pide semejantes cosas? Y con respecto a Abraham, se nos está proponiendo como modelo una obediencia ciega. ¿No parece muy modélico que alguien pretenda poner en práctica semejante barbaridad? Y es cierto que en el nombre de Dios se han cometido y se cometen auténticas atrocidades o exigencias absurdas. ¿Qué ocurre cuando se conoce poco o mal el rostro de Dios? Es el caso de Abraham, que apenas comenzaba a conocer a Dios. Y cuando falta un discernimiento adecuado para valorar lo que creemos que nos pide, digamos por lo tanto algunas claves para situar el texto y aplicarlo a nuestra vida. Lo primero es que la revelación de Dios en la Biblia es progresiva a lo largo de muchos siglos. Su rostro se va clarificando y purificando con el paso del tiempo. No encontramos en la Biblia un único rostro de Dios, ni es posible hacerlo compatible entre sí, porque no lo son. Y como ha dicho repetidamente la Iglesia, no se puede interpretar un texto prescindiendo del resto de la Biblia, y particularmente los cristianos tenemos que contar con Jesús de Nazaret y su definitiva revelación del rostro de Dios, el Evangelio de hoy. En segundo lugar, ¿de dónde sacó Abraham esa petición de Dios? Porque es claro que Dios no da voces, ni conversa como lo hacemos nosotros. El hombre aprende a escuchar su voz, el fondo del corazón. Es una intuición profunda, una inquietud que se mezcla a menudo con otras voces. El hombre de Dios tiene que aprender a discernir. Eran frecuentes en las religiones de entorno de Abraham los sacrificios humanos, y Abraham siente que Dios le pide algo similar. No conocía suficientemente a Dios, y aunque le cuesta, aunque no entiende, aunque se revuelve por dentro, decide hacer caso a aquella voz. Es un hombre obediente y se pondrá en camino con Isaac, pero sin renunciar a seguir discerniendo. Dios mismo acudirá en su ayuda para hacer ver que Él no es como los otros dioses que reclaman sacrificios humanos, y para agradecerle su capacidad de sacrificio y de renuncia. Abraham, aunque fuera por error, ha mostrado que Dios está por encima de comprender, por encima de sus intereses, por encima de sus deseos de futuro, por encima de su idea de Dios. Y confía en la promesa que Dios le había hecho. En esto sí que es Padre de los creyentes. Y nos plantea un reto para nuestra Cuaresma. Isaac era un regalo de Dios. Era como la recompensa recibida por haberle obedecido, y dejando atrás su tierra y poniéndose en camino sin saber siquiera a dónde, a la tierra que yo le mostraré, era por tanto algo bueno. Ese hijo era un don de Dios. Aprendemos por tanto que Dios nunca nos pedirá que renunciemos a lo bueno, a sus dones, y que siempre estará de parte de la vida, protegiéndola. Pero siempre queda el peligro, la tentación
de adueñarnos, sentirnos propietarios de sus dones, hacer de ellos nuestra seguridad, hasta el punto de olvidar de quién nos viene, a quién pertenecen realmente y qué sentido o significado tienen. Nuestro punto de apoyo no deben ser nunca los bienes recibidos de Dios, sino Dios mismo, y por tanto tendremos que estar siempre dispuestos a renunciar incluso a lo que nos parecía imprescindible, sin dudar de que Dios proveerá. Como le va explicando Abraham a su hijo por el camino hacia el monte Moria. Es el Dios que provee y que bendice, es el Dios de los dones. Por último, hay que renunciar de una vez de hacer responsable a Dios de nuestras tentaciones o de decir que nos pone a prueba. Nos dice la carta a Santiago: feliz el hombre que soporta la tentación. Superada la tentación recibirá la corona de la vida que ha prometido el Señor a los que le aman. Ninguno, cuando sea tentado, diga: es Dios quien me tienta, porque Dios no es tentador por el mal ni tienta a nadie. Cada uno es tentado por el propio deseo que lo arrastra y seduce. Santiago 1, 12, 13. Mirando ya hacia el Evangelio, Jesús ve llegar momentos difíciles. Se huele el fracaso y la muerte a la vuelta de la esquina. Más pronto que tarde, su vida se verá envuelta en la oscuridad y será tronchada. Y necesita encontrarse con el Padre, buscando un poco de luz y de fortaleza. La cercanía, la confianza y el encuentro con el Padre son indispensables para superar los momentos difíciles, para no venirse abajo ante la soledad de tomar decisiones difíciles. Y ante el desconcertante silencio de Dios, nos advertirá más adelante: orad para no caer en tentación. Por otro lado, los 3 discípulos que le acompañan andan también confundidos, como Abraham, sobre los caminos de Dios. No aceptan un Mesías fracasado, sufriente, entregado, sacrificado, sin poder ni gloria. Y Jesús intentará ayudarles a discernir los caminos de Dios, su voluntad. En la escena que contemplan aparecen 3 personajes. En el primer lugar, Elías, que representa a los profetas. Ellos hablaban en nombre de Dios, oráculo del Señor, anunciadores de la novedad de Dios, del futuro que Dios siempre abre para su pueblo, anunciadores del Mesías. Por su parte, Moisés fue el fundador del pueblo, el redactor de la ley, el guía hacia la tierra prometida, que emana leche y miel. Y en tercer lugar, el propio Dios, representado como en el Éxodo, por la nube y una voz que decía, o que pide: escuchadle. Los 3 rodean a Jesús y desaparecen, quedando Jesús como único protagonista, es decir, Jesús el nuevo Moisés, fundador de un nuevo pueblo, de una nueva alianza, de una nueva ley, un nuevo guía hacia la plenitud. Jesús el nuevo profeta, que anuncia y abre el futuro de Dios. Ya no harán falta más portavoces de Dios. Jesús es el único, es la palabra de Dios. Por eso también desaparece Dios de la escena, porque ahora será Jesús, el Hijo amado, la nueva presencia de Dios entre los hombres. Hebreos 1, 1 al 2. Algunas conclusiones para nuestro camino cuaresmal. Invitación urgente al encuentro calmado con Dios, para que Él nos ayude a discernir sus caminos, purificar su rostro, y para ser fortalecidos ante la tentación y las pruebas que llegarán en algún momento. En esa oración no puede faltar la palabra que es Jesús: escuchadme, y dejándonos acompañar por él cuando toque bajar del monte a la dura realidad de la vida. En un segundo lugar, el dolor, el fracaso, la oscuridad, el sinsentido, el silencio de Dios. Se abrirán a la luz de la Pascua. Son camino para la gloria. Si los vivimos confiando en Dios, no se esfumarán las dificultades que pueden presentarse, como no desapareció la cruz del horizonte de Jesús, a pesar de ser su Hijo amado. Pero la esperanza en el Dios de la vida y de la luz nos ayudarán a superarlas, como hizo Jesús. Contemplarle, escucharle, seguirle es el único camino para el triunfo. Ahí tenemos pues el mensaje que nos da este segundo domingo de Cuaresma y nos anima y nos fortalece para seguir caminando en la Cuaresma. El Señor te bendiga y te proteja, ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor.
El Señor te muestre tu rostro misericordioso y compasivo y te conceda la paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Es la bendición que Dios le transmitió a Moisés. Moisés, a su vez, a Aarón, para que Aarón se la diera al pueblo de Israel. Hermanos, qué bueno que viviéramos esa bendición entre sí los esposos, a los hijos, y motivar a los hijos que bendigan a sus padres. Cuánto bien podemos alcanzar en estos momentos de tanta duda, de tanta desinformación, de tanta palabrería. Y lo que está ausente es la esencia, la verdad misma. Y es Dios el que está ausente de nuestras vidas. Recuerden que estamos en el año de San José y el Papa León XIII ha compuesto una oración muy bella, por eso se las comparto. A ti, oh bendito José. A ti, bienaventurado San José, acudimos en nuestra tribulación y después de invocar el auxilio de tu Santísima Esposa, solicitamos también confiados tu patrocinio, por aquella caridad que con la Inmaculada Virgen María, Madre de Dios, te tuvo unido, y por el paterno amor con que abrazaste al niño Jesús. Humildemente te suplicamos vuelvas benigno los ojos a la herencia que con su sangre adquirió Jesucristo, y con tu poder y auxilio socorre nuestras necesidades. Protege, providentísimo custodio, a la Sagrada Familia, la escogida descendencia de Jesucristo. Aparta de nosotros toda mancha de error y corrupción, y asístenos propicio desde el cielo, fortísimo libertador nuestro, en esta lucha con el poder de las tinieblas. Y, como en otro tiempo librasteis al niño Jesús del eminente peligro de la vida, así ahora defiende a la Iglesia Santa de Dios de las acechanzas de sus enemigos y de toda adversidad. Y a cada uno de nosotros protégenos con el perpetuo patrocinio, para que, a tu ejemplo y sostenidos por tu auxilio, podamos santamente vivir y piadosamente morir y alcanzar en el cielo la eterna felicidad. Amén. Señor les bendice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz domingo, feliz semana, la Virgen los acompañe.